Vamos a hablar con Matías Calos, economista director de Épica Consult. ¿Qué tal, Matías? Mi nombre es Martín, pero un gusto. Perdón, ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo Martín, estás? leí mal, Y bueno, leí mal el vos sabés que papelito. entre Martín y Matías hay una confusión generalizada siempre, eso es cierto, pero Matías es tu productor, gracias por la invitación. Así es, no. Acá leí mal yo. La culpa es mía porque estaba muy bien puesto el nombre, Martín Calos. Estamos hablando con Martín Calos. Martín, bueno, contame un poco, ¿qué es lo que estás viendo respecto a esto que veníamos comentando recién, ¿no? ¿Está bien, está mal? ¿Cómo ves la evolución de la inflación? ¿Es bueno salir a tomar deuda en este momento? Hay varias cuestiones para abrir ahí. Una claramente es que, como bien decías vos en la introducción, que el objetivo del gobierno es bajar la inflación, intentar mostrar que no sube en estos meses preelectorales, ¿sí? Claro. Que estamos en instancias electorales de acá a fines de octubre, básicamente, en todo el país. Y eso es una cuestión muy discutible, porque acá el gobierno, como todos los gobiernos a lo largo de la historia, pecan de querer ganar las elecciones con la idea de que, bueno, eso le va a permitir entonces después completar, ¿no? Confirmar, consolidar el esquema económico, pero hace que tomen decisiones que son malas para el mediano plazo, o al menos discutibles para un mediano plazo. Ujú. ¿Por qué? Y bueno, porque para sostener la inflación, un proceso de desinflación, un proceso donde la inflación no solo baje estos meses un poquito, ¿no? O al menos se mantenga en los niveles en los que veníamos, que vuelva al 2,5%, ¿no? Del cual se fue en marzo. Bueno, para que pase eso, lo ideal sería acumular reservas. ¿Por qué? Y bueno, porque el gran problema que tiene Argentina es su inestabilidad cambiaria, no el gran problema de fondo, pero el gran síntoma de las crisis en la que estamos hace varios años, Claro. es la inestabilidad cambiaria y cómo ante la duda, ante la incertidumbre, eso te genera enseguida unas corridas en los paralelos, en algún canal donde pueda estar una corrida cambiaria y eso te incentiva otra vez una suba de la inflación. Para Ujú. cortar eso, el Banco Central tiene que tener poder de fuego. El poder de fuego es tener reservas con las cuales cortar cualquier tipo de corrida y aguantar la demanda que haya. Bueno, Exacto. ¿cómo acumulamos reservas? Y acá volvemos. Lo lógico, lo ideal sería en este trimestre, que es donde se liquida la mayor parte de las exportaciones que hay en el año, porque tenemos la cosecha en esta época, el gobierno está incentivando justamente que se liquiden, que se vendan esos granos, esas oleaginosas, ¿no? La soja, el trigo, en esta época, pero no compra esos dólares. Eso es Ujú. lo paradójico de este momento, ¿no? El gobierno toma la decisión de no comprar dólares en el mercado cambiario, y entonces para completar este esquema de tener alguna reserva, cumplir con la meta del FMI y a la vez no estar eh, generando que el tipo de cambio suba, que igual sería lógico que un poquito suba, ahí es donde entra esta deuda que quiere tomar para endeudarnos y tener un problema cuando lo tengamos que repagar más adelante, ¿no? Y ahí volvemos a la pregunta de a qué plazo te van a dar esa deuda, con qué tasa de interés, porque recordemos que el riesgo país más la tasa de Estados Unidos te da que Argentina va a estar pagando 11, 12, 13% en dólares, capaz un poquito menos, pero es una guarangada de tasa de interés, es Ujú. altísima. Pero bueno, ahí Exacto, están todas las claro. dudas sobre la sustentabilidad de esto, que por ahora es una mezcla del modelo económico y la necesidad electoral. Es algo bastante parecido a un parche, ¿no? Es decir, Sí, saco de una fuente que es una toma de deuda, justamente lo que no queríamos para, es decir, teníamos que llegar al superávit fiscal para no tener que financiarnos con deuda, con emisión o con más impuestos, ¿no? Siempre se dijo eso. Pero ahora efectivamente. tomamos Igual, deuda. claro, ahí tenés dos problemas. Por un lado, el hecho de que en verdad no tenés todavía un superávit real y consolidado. ¿Tenés un superávit contable? Sí, te está dando que tenés superávit. Ujú. Pero tenés una serie de pagos de deuda y bueno, y está el tema que en economía está charlado mucho, ¿no? De los intereses de la deuda que no se pagan sino que se capitalizan, que no se están contando como intereses vengados, porque se van recapitalizando Ujú. con unos bonos que se llaman LECAP, y Claro. eso el día que haya de pagarlos va a ser mucha guita, y eso te va a generar el día que haya de pagarlos un déficit relevante. Claro, exacto. Ahora, Es el superávit fiscal hoy no contempla el pago de los intereses de la LECAP. O sea, ese es la mentirita piadosa que hace el gobierno, ¿no? Tenemos superávit, claro, pero sin contar el pago de los intereses. Si contamos el pago de los intereses, creo que hay alrededor de, digamos, sumado todo 2024, unos 12 billones de déficit.
Sí, efectivamente, anda por ahí el número, así que Mm. esto, a ver, insisto, no es que esto no ocurrió nunca, es un instrumento, lo que pasa es que ese instrumento se le dio tanta relevancia, tanta magnitud bajo este gobierno, que es un punto que te pone en tela de juicio el de poder decir tan claramente, tengo superávit, ¿sí? Ujú. ¿Redujiste mucho el déficit? Sí, eso es un mérito, más allá de que yo discrepo mucho con que para hacerlo haya que haber anulado la obra pública. Digo, no podemos pensar un país sin obra pública, sin sistema científico, tecnológico y universitario, con los jubilados cobrando la mínima, 2/3 de los jubilados cobran la mínima y no llegan a fin de mes porque es menor que la línea de pobreza, ¿no? Todo eso son Ujú. problemas de sustentabilidad de este modelo, incluso en lo fiscal. Ujú. Pero volvemos sobre el punto, entonces tenés ahí una primera cuestión. Tenés necesidad de endeudarte un poco porque no tenés las cuentas completamente en orden. Pero hay una cuestión adicional que es, eso uno dice, bueno, pero en pesos podría financiarme de otra manera. Claro, pero lo otro que necesitas son dólares. Argentina sigue necesitando dólares y acá está esta decisión del gobierno de, para no, pongámosle que el tipo de cambio debería subir 30 pesos más para que el Banco Central compre dólares. El gobierno está diciendo que ni siquiera eso quiere hacer, ¿sí? Que lo que va a hacer es eh, endeudarse, tomar deuda. A la tasa de interés que hay que ver, ¿cuál es? Veremos ahí las habilidades negociadoras de Caputo, que se supone que esto es lo que sí sabe hacer bien, Ujú. ¿no? En definitiva es un tipo que siempre se dedicó a las finanzas, por eso nadie le puede, por más que diga ministro de Economía, nadie le pregunta a Caputo por temas productivos, de temas productivos, tenemos un ministro de Economía que se dedica a esto, al tema financiero. Ujú. Sí, Bueno, es un ministro de Finanzas. veremos, claro, De no tenemos hecho, ministro productivo, eso está claro. Entonces, hay un bueno, secretario de producción, pero que mucha pelota no le dan. De hecho, fíjate que la industria en marzo cayó 4,5% y vos hablás de la construcción, que en marzo cayó 4,1% intermensual, ¿no? Ambos índices están marcando una caída, que en marzo se cayó ese, digamos, porcentaje que mencionamos respecto de febrero. Con lo cual es preocupante. Yo ayer hablaba con un empresario de la construcción que se dedica a las piedras para hormigón, que es un rubro, y dicen que están muy, pero muy mal, muy mal. Es decir, tienen cara de tristeza, ¿no? Bueno, Loma Negra perdió un 73% de rentabilidad. Bueno, FB está con grandes problemas porque le bajaron las ventas un 30%. Es decir, hay un estado muy crítico de la economía real. sí, ahí tenemos un problema productivo. Fíjate que lo que te decía recién, por un lado, no hay política productiva Ujú. en una instancia donde la producción está en crisis. Esto no es nuevo, Ujú. pero 2024 fue un año muy duro, el primer semestre del año fue muy duro, en el segundo semestre hubo una leve recuperación, hacia fin de año se aceleró un poco, y ahora tambalea, ¿no? Esto que decías, enero y febrero habían sido buenos meses de recuperación, marzo ya no, mostró de vuelta el zigzag, y vamos a tener esto, un cierto amesetamiento. ¿Y por qué? Y bueno, porque ¿quién le compra? ¿Quién le va a comprar a los industriales, a la gente que provee servicios, a la construcción? ¿Quién le va a comprar si el consumo de las familias no puede repuntar? Porque estamos hablando de familias que la inflación les está comiendo todos los meses algo más de Ujú. unos ingresos que ya venían deprimidos. El Estado no gasta, el Estado está bajando su gasto notablemente, ahora está consolidando, ¿no? Este ajuste fiscal del año pasado, pero eso significa que no hay un gasto en obra pública, por ejemplo. Si no lo Claro, hace no hay alguna consumo provincia con privado, algún resto, no hay consumo no hay privado y consumo tampoco hay privado. consumo, tampoco hay consumo público, digamos, Claro, ¿no? y tampoco hay inversión, que eso Y es no hay lo inversión. paradójico, porque el gobierno apostó todo a la inversión. Fíjate que yo te decía, no hay política pública de producción, no hay política productiva. Pero eso hay una sola cosa que el gobierno tiene como política productiva, un solo elemento de política productiva en un año y medio de gestión, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ujú. Pero el RIGI, por ahora, tiene 3 proyectos aprobados, los 3 encabezados por una empresa argentina y de mayoría estatal, que es YPF, con lo cual nadie puede decir, está viniendo una inversión privada descomunal, ya ni te digo extranjera. Hay nichos de inversión, obviamente, Vaca Muerta, algún proyecto minero, algunas cosas aparecen, pero son realmente enclaves muy aislados en medio de una estructura productiva que por ahora se desangra e intenta aguantar a ver si hay luz al final del túnel. Lo que pasa es que este modelo económico de apreciación cambiaria, de apertura de la economía, que sin pensar en cómo hacerlo de manera sustentable, de manera gradual, de manera que le des a las empresas argentinas un
un campo donde competir ecuánime, ¿no? Justo. Estás dándole, de hecho, con un tipo de cambio subsidiado por el gobierno, básicamente, le está dando incentivo a la importación, a la producción extranjera, más que a la producción nacional. Bueno, de Todo eso se esto están genera quejando, muchos problemas. todos los empresarios industriales, incluso los de la construcción, también se están quejando de eso, ¿no? La gente de FB también decía que la importación los está matando. Porque Bueno, me ahí parece tenés, que... pero vos lo decías muy bien con la construcción y algunos rubros industriales vinculados a la construcción, pero Ujú. lo podés ver con las peras, que ahora está la noticia de que entran peras de China. Fíjate qué loco que sea más competitivo el flete marítimo desde China con esas peras que traerlas del Río Negro, ¿no? Entonces Insólito, volvemos a... ¿Qué está insólito. fallando ahí? Y bueno, tenés un subsidio que le está dando a la pera china. Y cuando digo pera china podemos hablar de un montón de producción que hay en todo, en nuestros países limítrofes, de frutas, de pollos, de carne de cerdo, que viene Argentina abaratada por el tipo de cambio. Mirá Y este es el modelo económico qué también, es un paradoja, problemón. qué paradoja tan importante la que señalás, porque estamos importando peras de China, pero el presidente que tenía que ir a China para una cumbre, la CELAC con China, hoy en Beijing, que iba a ser hoy, no va para dar una señal a Estados Unidos de distanciamiento con China, pero mientras tanto le importamos las peras, digamos, ¿no? Y ahí la geopolítica se te mete porque es muy raro esto, pero como bien decís, un presidente que desde el comienzo no bastardeó mucho el vínculo con China y después tuvo que dar marcha atrás porque se dio cuenta de que necesita a China. China no solo te da bueno, el repo, sí, te da el financiamiento para el Banco Central para que no te saque los dólares. Pensemos que el 75% de las reservas que hoy tiene el Banco Central es un préstamo de China. Así que ya ahí tenés un problemón. Pero además de eso, China es tu principal socio comercial, básicamente. Con Brasil, están ahí. China está por pasar a Brasil en los próximos años como principal socio comercial argentino, seguramente. Lo que pasa es que Ahora, el gobierno a veces tiene como principal meta o única meta de política económica bajar la inflación porque cree que con eso van a venir inversiones. Pero como el consumo está tan deprimido, porque está bajando la inflación con garrotazos, entonces, claro, le estás dando garrotazos a la economía, se expulsa gente del mercado laboral, hay muy poca plata, muy pocos pesos también, porque es una virtud del modelo tener pocos pesos para que los pesos se revaloricen frente al dólar, con lo cual tenés digamos, una competitividad disminuida, baja competitividad, y finalmente no vienen inversiones porque no hay consumo, porque finalmente, como la economía está paralizada, es un círculo vicioso, no hay consumo y no hay inversiones. Con lo cual, la inflación, bajar la inflación no te asegura que haya inversiones, salvo las de YPF. claro, bueno, es que bajar la inflación, por un lado, todavía falta mucho para que la inflación baje a niveles razonables para cualquier país. Estamos hablando de una economía que claro, seguimos teniendo en un mes la inflación que la mayor parte de los países tienen en un año, ¿no? claro. Entonces, eso que tiene que seguir bajando. Y ahí volvemos al inicio de nuestra conversación, Mariano, que era, bueno, ¿cómo hacemos que sea sustentable la baja de la inflación? Y eso implica, en algún sentido, no pensar solo en No pensar solo en... tomen las decisiones valientes, de decir, bueno, ¿ahora qué necesito? Acumular reservas. Me voy a comer 30 pesos de aumento del tipo de cambio oficial porque necesito acumular reservas y esto va a hacer que un mes tenga unas décimas más de inflación, pero los próximos años sean más tranquilos. Claro. Ojalá que pasara eso, ¿no? ¿Cuánto crees Ahora, Martín, cuánto crees que, o si ustedes tienen medido, la inflación puede dar mañana? Mañana es el 14 de mayo, se publica el índice de inflación. Más o menos, ¿por dónde va a estar? nosotros no medimos precios a Ajá. propósito, porque desde que el INDEC está funcionando, desde de 2016 para acá, el INDEC funciona bien, y lo que sí hacemos estimaciones, por supuesto, desde Épica Consultores, y nos da que tanto el dato que va a salir de abril como lo que estamos transcurriendo de mayo están parejos, están en el mismo orden que estaba en marzo, marzo dio 3,7, no va a dar mucho menos que eso, y también en mayo se está estabilizando un poco en esos números. Ujú. Estamos, en general, volviendo a esta meseta que se va reacomodando en torno a ese 2,5% en el que estaba en los 5 meses previos a marzo, Ajá. y probablemente tengamos acá estos meses de parate justamente porque hay incertidumbre, porque se va acomodando también la salida del cepo cambiario, y porque hay un testeo también de este nuevo esquema cambiario, ¿no? De las bandas, de si efectivamente se va a poder girar plata, Ujú. las empresas que hasta acá, cuando nosotros nos vienen, qué sé yo, a ver, viene una empresa extranjera, esto nos ha pasado mucho en estos años, empresas extranjeras de distintas procedencias, alemanas, chinas, brasileras,
que te dicen, bueno, yo quiero hacer un negocio en Argentina, ¿me voy a poder llevar mi plata? Eso se empieza a testear ahora de nuevo, porque lo que veníamos diciendo, ¿no? Que era que en el momento de este gobierno se iban a poder llevar sus ganancias. Ahora está la promesa de que lo van a poder hacer a partir del año que viene, a partir de las ganancias que generen este año, ¿no? Y eso es algo que empieza a verse, bueno, y empieza a generar un poco más de previsibilidad y de certeza en los negocios. Bien. Ahora, todo eso está en testeo, todo eso es lo que ahora empieza a verse si efectivamente se va a poder dar. Y volvemos a esa cuestión, que es, si no hay reservas, por más que el gobierno diga, yo te voy a dejar que saque la plata, como pasó con Macri, ¿no? Si no hay reservas no van a poder. Entonces, la pregunta que se hacen las empresas es, ¿de dónde van a salir los dólares? Vos ahora vas a tomar deuda por 3.000 millones de dólares. Veremos a qué tasa y a qué plazo. Si en un año la tenés que devolver, si en un año ponele, la tenés que devolver, si después tenés que empezar a pagarle al FMI, si tenés que pagarle a los acreedores privados, todo lo que y no estás acumulando reservas, ¿cómo se vuelve sustentable esta promesa de haber levantado el cepo y de un modelo económico en general? Martín, interesantísimo. Te tenemos que dejar porque se nos van los tiempos del programa, pero te vamos a volver a llamar seguramente porque sos muy claro. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima, Mariano. Gracias. Martín Calos es economista director de Épica Consult.